mañana. Yo no sé si Dios tiene mañana, porque dice la Escritura que el sol nunca se pone. Así que no creo que haya una mañana, creo que continuamente es mañana. Pero así lo vi. Vi a un Dios levantándose de mañana en una gran mansión, porque me imagino que si yo fuera Dios tendría una gran mansión. No sé si tiene una mansión, pero es mi imaginación en esto que estoy tratando de explicarte. Acompáñeme. Y lo puedo visualizar saliendo a un gran balcón. Un balcón de donde se ve toda la tierra, se ven todos los confines, todos los estratos. Él puede ver el cielo, puede ver la tierra. Desde ahí, desde ese balcón. No sé si tiene un balcón. Pero en mi imaginación allí está Él. Y Él se para en ese balcón que sería casi como yo lo haría. Qué sé yo, yo me imagino eso y mirando su creación. Y haciendo este trabajo. Y soltando un aliento que al salir de Él da de lo que Él es. Entonces cuando llega a nosotros, llega como amor. Y vos lo sentís como vida y vos decís, haces este trabajo. Y uno dirá, ¿en qué momento dice este? Todo el tiempo haces. Cada rato, porque si dejas de hacerlo te morís. Entonces nosotros respiramos. Y cuando respiramos, respiramos a Dios, porque Él es vida. Y cuando Él sopla, sopla esa vida. Y Él espera que estos millones de ángeles, de seres espirituales, le devuelvan a Él lo mismo. Alabanzas, adoraciones, gloria, amor. Entonces de repente vino una pregunta a mí, que creo que me la hizo el Espíritu y me dijo, ¿vos crees que alguien puede amar como yo amo? Y te hago esta pregunta, ¿crees que alguien puede amar como Dios ama? ¿Te hiciste alguna vez esta pregunta? ¿Cuál fue tu respuesta? No. Si pensaste como pensé yo, tu respuesta va a haber sido no. Entonces yo dije, qué desesperante. Qué desesperante para un ser que ama no poder ser amado en la magnitud que Él ama. Qué tremendo es cuando vos amás a alguien y esa persona no te ama como vos amás. El pacto entre los esposos es este, yo te amo y vos me amás. El pacto entre un padre y un hijo es este, yo te amo y vos me amás. Cuando el hijo no ama al padre, el padre sufre. Cuando el padre no ama al hijo, el hijo sufre. Cuando Dios ama y no es correspondido, ¿qué pensás que pasa? No vuelve a Él lo que salió de Él. Cuando vos amás, la palabra amar tiene mucha relación con el dar. Cuando vos amás, lo que a vos te repone es la capacidad de que el otro te ame, porque cuando te ame te da, entonces te vuelve a llenar. Pero cuando vos amás, escuchá, sale de mí algo y no es repuesto por amor, lo que ocurre es una herida. Sale algo y no es repuesto, yo quedo débil, quedo herido. Sufro porque algo salió de mí y no volvió. Y esta es la imagen que yo quiero que vos puedas entender, que allí en lo eterno, el Padre de lo eterno está amando su creación, pero no puede recibir de su creación lo que Él da. Entonces dijo Dios algo similar a esto. Para que alguien me ame como yo amo, mínimamente tiene que haber otro como yo. Para que alguien me ame como yo amo, tiene que haber otro como yo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fuimos creados. La creación daba gloria porque decía, hay un linaje, hay una herencia, hay una identidad, hay una semejanza, hay un estirpe que le puede dar al Creador lo que Él mismo está dando. Y allí estaba en el Edén el hombre, disfrutando del amor del Padre y devolviéndole al Padre, y el Padre se regodeaba con el Hijo y el Hijo con el Padre.
hasta que entra una palabra, una semilla, una simiente diferente, alguien que no era como Dios, y siembra esta semilla en el corazón del hombre. E inmediatamente se produce un cataclisma universal, un cataclisma dimensional, donde el espíritu del hombre cambia, muda, rota, y se produce una nueva criatura que nunca antes se había presentado delante de Dios. Se presenta un hombre caído, alguien que no es como Dios, alguien que tiene otra naturaleza. La palabra naturaleza significa natividad, significa el lugar de donde proviene. Entonces el hombre, a partir de ese momento, comienza a reproducirse según una naturaleza que no es la de Dios. A partir de ese momento Dios empieza a establecer leyes, porque hay algo que en el corazón del hombre no se produce. El hombre es guiado por su corazón, y lo que hay en su corazón, eso es lo que va a buscar. Entonces Dios, sabiendo que lo que había en su corazón no era la naturaleza que Él mismo había puesto, lo que hace en ese momento es empezar a poner reglas. Pone leyes y les dice: ustedes tienen que ser así, porque el hombre que yo creé era como se los estoy mostrando. Y les muestra leyes, y le trae leyes, y le trae un montón de pautas, y le trae un montón de mandamientos, y se los pone delante y le dice: harás esto. Y le pone un mandamiento por sobre todo mandamiento que le da sentido a todas las leyes. Le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque en este mandamiento se basan todas las leyes. Él lo pone como un establecimiento, pero ocurrió algo. No importaba cuántos mandamientos hubieran, no importaba cuánto de sangre se hubiera derramado, no importaba cuánto esfuerzo el hombre podía cometer, el hombre nunca pudo volver a amar a Dios como Dios necesitaba ser amado. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre. Y un pedazo de él se desprende, y atravesando la eternidad se hace carne. Y la naturaleza de Dios vuelve a entrar en el plano de lo natural, y se vuelve a meter entre nosotros. Y ese Hijo de Dios, que tiene la naturaleza de Dios, era de donde Dios tomaría espíritu para volver a poner ese espíritu en cada uno de los que decidieran multiplicarse en Él. Lo que la ley nunca había logrado porque no había cambiado el corazón, ahora sería cambiado porque ese espíritu de Dios, esa naturaleza, sería puesta en el corazón de los hombres. Pero ocurrió algo. La forma en la que Dios recibe el amor de Jesús. Presta atención, iglesia, porque veo un manto de velo que no te permite recibir esta palabra. Puedo percibir lo seco que no te permite recibir esta palabra. Así que te exhorto a que quiebres en esta hora, porque es la palabra más importante de tu vida lo que te estoy soltando. Es la base de la base, de la base de las bases. Cuando Jesús se presenta delante de Dios, Él se presentó de una forma en la que nadie más podía presentarse. Los profetas habían muerto. Jesús no fue el primer profeta que muere. Muchos habían sido ya asesinados en nombre de Jehová. Sansón entregó su vida para derribar a los enemigos de Dios. Pero su muerte no halló gracia delante de Dios. Jesús presentó su vida de una forma diferente. La naturaleza que había en Jesús manifestó el más grande de los amores hacia el Padre, y el Padre pudo beberlo solo de la forma en la que Jesús lo entregó.
para que Jesús pudiera presentar su vida delante de Dios, Él tenía que tener una imagen y un carácter muy diferente a lo que el mundo generó en nosotros. Él tenía que despreciarse a sí mismo para tomar al Padre y decidir morir. Él no iba a ser asesinado, Él iba a entregar su vida. Era tan importante que Él la entregara, mucho más importante que fuera asesinado. A Jesús no le importaba que lo tomaran, porque Él estaba entregando su vida. Ahora quiero que entiendas, Él no entregaba su cuerpo, Él entregaba su gloria. A veces nosotros asumimos que servir a Dios y amar a Dios tiene que ver simplemente con una acción de recibir a Cristo y eso es todo. No entendemos qué significa el carácter de lo que Dios quiere formar en nosotros. ¿Por qué es tan importante pasar por procesos, por pruebas, por dificultades, por adversidades? ¿Por qué Dios se encarga de que nosotros pasemos por situaciones como estas? Pareciera un Dios prácticamente psicópata que lo que quiere es vernos sufrir. Y el Señor te dice, yo no quiero verte sufrir. Yo quiero que desarrolles el mismo perfil que tuvo Jesús. Que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu sea tan moldeable a mi mano que puedas pasar por el mismo lugar donde pasó Jesús. Jesús pasa por un lugar de quebrantamiento, de humillación. Él entrega su vida de forma voluntaria. Yo quiero que entiendas que cuando Él entra al Getsemaní, entra a ese huerto, Dios no había todavía tomado todo de Jesús. ¿Cómo dice eso, pastor? Porque se manifiesta en las palabras de Jesús. Si puede, pasa de mí esta copa. Señor, si podés, hacer que no sufra. Señor, si podés, hacer que yo no pase por este dolor. Si podés hacer que mi madre no sufra. Si podés hacer que los discípulos que me están acompañando no sufran. Pero hay un momento en la historia, hay un momento que cambia el corazón. Hay una mutación en la mente de Jesús. Algo ocurre. Y termina de consumarse la imagen de Dios en Él. Y Él cambia su discurso. Y Él dice una frase semejante a, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y en ese momento el infierno pierde la posibilidad de presentar su naturaleza en los hombres. Cuando Dios forma el carácter en nuestra vida, no lo forma para sacar lo mejor de vos. Cuando Dios va calando cada parte de tu vida, esas dificultades, la perseverancia, la constancia, la humildad, la humillación, el quebrantamiento, no lo hace para que vos seas mejor. No lo haces para darte más dinero o para hacer que tus capacidades sociales aumenten y mejoren. No lo hacen para que vos puedas exponer qué bueno que sos hablando o qué bueno que sos pensando o cuán buenas ideas tenés en los negocios. Dios todo lo que quiere es una cosa: que vos puedas presentarte delante de Dios de la misma forma en la que Jesús se presentó. Hay un evangelio falso que se nos presentó y es que Cristo murió para que nosotros no muramos. Eso es mentira. Cristo murió para enseñarnos la forma de morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La Biblia no dice Cristo murió y yo no muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. No lo vivo por mi fe, lo vivo por su fe. Porque Él tuvo la capacidad de morir y ese modelo es lo que se va a replicar en mí. Cuando estamos hablando de carácter, cuando estamos hablando de grabado, la palabra carácter significa grabado, estamos hablando netamente de la capacidad que Dios tiene para hacer que tu vida sea parecida a Jesús, no a Cristo. Si vos sos parecido a Jesús, vas a tener la capacidad de morir y presentar a Cristo. Jesús fue Jesús hasta la cruz. Luego de la cruz aparece Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. El carácter en nuestra vida tiene que ver con que Él quiere formar una imagen como la de Jesús. ¿Para qué? Que no era fácil simplemente a Jesús tomar un montón de discípulos y hacer un gran imperio. Y todos vendrían y le adorarían. Le habían ofrecido eso. Le habían dicho, nosotros podemos presentarte toda la adoración, toda la honra. ¿Por qué necesitas morir?
Pedro viene y le dice, ¿por qué necesitas morir? Nos ha costado tanto presentar nuestras vidas delante de Dios. La gente no sabe morir. Las personas no saben morir. Lo que saben es hacer una negación de sí mismo. Lo que saben es hacer una negociación. Muero un rato para después que Dios me glorifique. Las personas pueden negociar sus deseos porque piensan que después Dios les va a dar otras cosas que les agrada. Las personas están especulando muchas veces con lo que Dios puede dar. Y eso ha sido simplemente la mentalidad de un niño. Si yo te tengo que hablar del Evangelio de Jesucristo, si te tengo que hablar del Evangelio de nuestro Señor, te voy a hablar acerca de una naturaleza que fue caída por causa del pecado, y te voy a hablar de la naturaleza de Cristo, que es la capacidad de poder presentar nuestras vidas en sacrificio vivo delante de Dios, porque este es el verdadero Evangelio, que nosotros ya no vivimos, mas Cristo vive en nosotros, para ser nosotros el cuerpo de nuestro Señor sobre toda la faz de la tierra. Pero nos hemos perdido en palabras bonitas, en emociones, en sensaciones. Voy a la iglesia para sentirme bien. Quiero que oren por mí, ministrenme, háganme bien. Eso es lo que el mundo da, una mentalidad de subsidio, genera dependientes, genera esclavos. El Señor te ha hecho libre de la cautividad, de que personas se puedan enseñorear sobre tu vida. Porque te ha dado la capacidad de poder presentarte delante del trono de Dios, exclusivamente con una palabra de quebrantamiento y de humillación. Pero seguimos deseando que alguien interceda por nosotros, porque no queremos ver el rostro de Dios. Ese fue el corazón del pueblo cuando baja Moisés del monte. Moisés viene del monte con el rostro irradiando la gloria y la santidad de Dios. Y cuando él se acerca al pueblo, el monte empieza a temblar y empieza a tronar. Y el pueblo dijo algo similar a: que no se acerque Moisés, habla tú con Dios, no queremos hablar nosotros. Esta es la mentalidad del hombre que no quiere entregar su vida. Dios está esperando que nosotros aprendamos a tomar la imagen de Jesús para poder presentar nuestra muerte delante de Dios. ¿Qué es presentar la muerte? ¿Se trata de dejar de respirar? ¿Se trata de que Dios quiere humillarnos? Se trata que Él quiere que vos manifiestes Cristo. Cristo es un espíritu. Es el espíritu de la profecía. Es la manifestación de su verdad. Eso es Cristo. Pero nosotros lo hemos convertido en una especie de imagen inalcanzable, en una especie de alguien que pasó a la historia muriendo en una cruz, y hoy levantamos las manos pensando que acciones mágicas pueden salvarnos. Pero si no hay una muerte, no podés presentarte delante de Dios en adoración sin haber entregado algo en sacrificio. Renuncio, Señor. Renuncio a mis deseos, renuncio a la gloria que yo pude tener como médico, renuncio a la gloria que pude tener como escritor, renuncio, Señor, a la gloria de influencia, de asesoramiento que pude tener sobre otras personas, porque no voy a hacer que un día me quedó claro, no voy a ayudar al mundo a estar mejor sin Cristo. No voy a traer la sabiduría del reino de Dios para que la puedan utilizar personas y que después puedan decir: yo mismo me engrandecí. Por la sabiduría del hombre yo crecí. Porque lo único que vamos a lograr es la muerte de esa persona. Cuando hablo de que amamos a la gente, amamos realmente a la gente. Pero amar no significa apachuchar, amar no significa darle lo que la persona necesita. Amar significa permitirle recibir vida, y la única vida que puede recibir alguien viene por medio de Jesucristo. De lo contrario, todo lo que creo no sirve para nada. Hay gente que quiere venir y discutirme acerca de mis creencias. Y yo tengo que serle sincero y me siento con mucho amor y le digo: me estás pidiendo que niegue lo que creo. Si yo niego lo que creo, no creo en nada. Y si no creo en nada, vos dejás de existir para mí. Y si vos dejás de existir para mí, yo me convierto en la persona peor de esta tierra. A vos te conviene que yo crea lo que creo, porque estoy orando para que vos puedas cambiar. Pero si yo dejo de creer lo que creo, entonces te conviene alejarte de mí, porque te voy a aplastar, te voy a pisar, porque lo único importante soy yo. ¿Se entiende en lo que se convierte la tierra sin Cristo? Cada uno de nosotros tiene la potencia de presentar delante de Dios su vida, pero no por nosotros, sino por la capacidad que Cristo nos ha dado de morir su muerte. Eso solamente se logra en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es?
La cruz, dice, sí, pero de forma práctica, ¿cuál es ese lugar? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma práctica? Intimidad, dice uno. ¿Qué más? Hay una palabra que muchas veces no entendemos, pero que el Padre busca. Adoración. La adoración no tiene que ver con agarrar una guitarra o poner una música de Marcos Brunet o de alguna otra persona que nos caiga bien. Voy a poner adoración. No pones adoración. La adoración no se pone, la adoración se entrega. Cambiemos nuestra palabra para poder cambiar nuestros pensamientos, para obligarnos a hacer un diseño original de parte de Dios. Adorar significa yajá, significa humillarse, postrarse, quebrantarse. Pero a veces nosotros visualizamos, o sea, no va a encontrar en la Biblia ni una guitarra, nada. Lo único que va a encontrar es un ministerio de David y lo hacía exclusivamente para poder generar una atmósfera. Porque no tiene un solo registro bíblico acerca de músicos. Lo único que tiene son palabras con las que ellos presentaban delante de Dios lo que había en su corazón. La adoración ha sido descartada por la iglesia y ha sido tercerizada. Qué tremendo es poner un CD simplemente para que alguien adore por mí y yo me quedo en mi casa quieto mirando la nube pensando que estoy adorando. Permitiendo que una melodía produzca en mí una emoción bonita. Quizás me largo a llorar, quizás hasta logro pedir perdón por algún pecado. Hemos tercerizado lo que nos correspondía a nosotros y el Padre sigue preguntando lo mismo. ¿Me amas? Oiga, volviste de la muerte, Jesús. Y Jesús le vuelve a decir a Pedro, hey, ¿me amas? Todo lo que Él quiere saber es si le amo. Cruza una cruz, atraviesa el infierno, desata todo lo que pasaba allá abajo. Y Él me pregunta simplemente si le amo. Tanta es su necesidad de mi amor. No puedo continuar viviendo una vida sabiendo que Dios no recibe el amor que merece de mí. No tolero saber que la persona que más amo en esta existencia pueda creer por un segundo que no le puedo dar el amor que Él amerita de mí. Y si eso significa cambiar mis pensamientos, cambiar mi forma de ser, cambiar mi casa, cambiar mi vida, lo haré porque le amo más que a mí mismo. ¿Me amas?, dijo Jesús. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas, Señor? Pedro, no te pregunto si me quieres. La palabra hebrea ahí, la palabra griega ahí significa me fileas. ¿Me quieres? O sea, en realidad decía, ¿me amas? Y Pedro le decía, Señor, te fileo. Señor, te quiero. Es como yo le pregunto, amor, ¿me amás? Sí, te quiero. No, ¿me amás? Sí, te quiero. No, ¿me amás? Entonces Pedro se pone triste porque le había preguntado si le amaba. Y le dice, tú, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Pedro no había muerto. Por eso después él tiene que morir. Tu muerte no puede ser presentada delante de Dios en una atmósfera que no sea de quebrantamiento. La renuncia de una vida llena de gloria. No, pero yo no quiero gloria. Claro que querés gloria. Querés una palmada de parte de los hombres. Estás esperando poder satisfacer tus gustos. Estás esperando poder satisfacer la necesidad de tus hijos. Hay personas que dicen, yo no quiero nada, solo quiero el bien de mi familia. Querés el bien de tus hijos, el bien de tu esposo, el bien de tu familia. Y lo querés de esa manera porque tenés mucho miedo y porque has depositado todo tu amor en ellos. Sigue siendo egoísmo. Sigue siendo egoísmo. Porque es el ámbito tuyo. Y no estoy diciendo que yo no lo tenga. Estoy diciendo que necesitamos quebrantarnos delante de Dios en adoración. Y que un día cuando Él pregunte, ¿me amas?, que Dios pueda respirar. Y entonces puedo entender las palabras de Jesús diciendo, dame de beber. ¿Qué bebe Dios? Bebe las aguas, de su interior correrán ríos de agua. Ese agua es el mismo Cristo. Yo soy el agua de vida. El que creyera en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y cuando esa persona cree, puede soltar delante de Dios un río de agua viva. Entonces el Señor dice, dame de beber. En la cruz Jesús manifiesta una verdad y Él dice, tengo sed. Tengo sed. Y empiezo a entender esa frase que pocas veces entendimos, donde dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque donde hay un adorador, hay una muerte entregada, y donde hay una muerte, hay un olor a Cristo, hay amor, hay una entrega ferviente, y el Padre quiere respirar lo que ha sido soltado, porque Él lo suelta una y otra vez sobre nuestras vidas. Cada día, cada momento que te despertás, cada segundo de tu vida, Él te suelta cántaros de gracia sobre tu vida, para que vos puedas soltar una palabra diciendo, Señor, yo soy capaz de entregar todo mi ser, mis beneficios, mis glorias, mis amores. Yo lo presento delante de ti porque te amo. Pero nadie puede hacer eso si no es a través de un Getsemaní, si no es a través de una adoración, si no es a través de un entendimiento y un quebrantamiento. Somos capaces de tomar pastillas todo el día para sentirnos bien, pero cuando uno le dice necesitas del Señor, la persona te dice, ay, es que me es difícil. Es que seguís cuidándote, seguís amándote, seguís sin recibir lo que el Padre. ¿Saben por qué a la gente le cuesta pelear con el pecado? Cuando alguien viene y te dice, esto es pecado, te está denunciando delante de Dios, y la persona pelea porque lo ama. Ama aquello que le da placer y no ama aquello que le da vida. Necesitamos presentarnos delante de Dios. El 100% de todos nuestros problemas emocionales tiene que ver con falta de adoración. No tiene que ver con el pecado. El pecado ya lo resolvió Jesús en la cruz. Seguís pecando y seguís sin entender que es pecado porque no tenés adoración. Porque en la adoración el Padre puede establecer sobre vos. Podés pasar toda una vida dentro de la iglesia, pero si no hay adoración en tu vida, estás tan seco como una rama que no tiene raíz. Podés venir todos los domingos a la iglesia, poner tus diezmos, levantar tus manos. Podés participar de una denominación durante muchos años de tu vida, pero si no adorás, si no te humillás, si no te quebrantás, si no te nutrís en ese lugar, si no te presentás en el Getsemaní para presentar tu vida delante de Dios, allí están tus sueños, tus deseos, tus glorias, tus amores. Si eso no ocurre, ¿por qué es tan difícil, pastor? Porque nos amamos. Hay un momento donde le decís, Señor, pasa de mí esta copa. Pero cuando lo resististe, cuando pasaron fracciones de segundos donde resististe ese pensamiento, te invade el poder sobrenatural del Espíritu de la profecía que es Cristo. Te llena y podés decir como Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento todo cambia dentro tuyo. Lo que no veías como pecado lo empezás a ver. El pecado no puede ser visto en una letra. No le muestres a una persona su pecado, mostrarle a Cristo y Cristo le mostrará su pecado. ¿Cuánto tiempo hemos pasado buscando salvar nuestras vidas? Todo lo que teníamos que hacer era desarrollar la vida. ¿Qué hace Dios con eso? La nutre de vida. Y lo que antes no veía, lo que antes te parecía bruto, ahora te parece eterno. Empiezas a vivir la vida a través de la vida. ¿Me amas? Esa pregunta del Espíritu te lo está haciendo en este momento tu Espíritu. ¿Me amas? Y si me amas, ¿por qué me ignoras? Si me amas, ¿por qué no me tienes paciencia? ¿Por qué la ansiedad te gana y te vas de mi presencia antes que yo comience a hablarte? ¿Por qué has restringido el tiempo en el que
pasa conmigo y si no te hablo en 10 minutos, 15 minutos, te retiras rápido de mí. ¿No sabes que estoy haciendo una obra? Cuando tú te sientas delante de mí para disponerte, inmediatamente mis ángeles comienzan a llegar y se arma una guerra espiritual. Pero yo no puedo, tú no me puedes ver porque en ese momento estás hechizado. Pero cuando comienzo a establecer la atmósfera, tú te levantas y te vas. Porque tu celular te apura. Porque tus compromisos te alejaron de mí. Porque en la multitud de tus contrataciones te desviaste de mí. Y hoy estás lejos. Y no entiendes por qué vives lo que vives. Y me miras como si yo estuviera fuera. ¿Me amas? Yo te enseño a formar un carácter para que seas como el de Jesús. Por eso las adversidades. Por eso las pruebas. Por eso las dificultades. ¿De qué te sirve salvar tu alma si perdieres tu vida entera? ¿De qué te sirve salvarte emocionalmente si perdieres el propósito de tu vida? Esta palabra la suelto porque hace un tiempo el Señor nos empezó a hablar acerca de formar el carácter. Y muchos entendieron que formar el carácter tenía que ver con sentirse bien, con tener emociones bonitas o con sacar lo mejor de uno. Nunca fuese el espíritu de esas escuelas. Desarrollamos un entrenamiento online y muchos quisieron participar. De hecho, entiendo que la casa tiene que pasar por allí. De todas las naciones lo están haciendo. Pero muchos no lo están aprovechando porque no han entendido todavía que formar el carácter tiene que ver con aprender a adorar a Dios para poder presentar una vida en sacrificio. Hoy quiero exhortar a la iglesia, a todos aquellos que se han inscrito en este entrenamiento, que continúen en formar su carácter, que se paren por lo menos una vez por semana, un horario fijo, establecido, meticulosamente preparado, una atmósfera separada, para que puedas tener intimidad con Dios y recibir una impartición, no de un video, no de una persona, ni siquiera de mí, sino del Espíritu directamente sobre tu vida. Que puedas preparar, porque sería fácil decirle, a ver, nos vamos a juntar todos. ¿Saben por qué no lo hice presencial? Lo estaba por hacer presencial. ¿Saben por qué no lo hice presencial? Porque seguiríamos exaltando la fuerza de la religión. Esto es algo que tenés que hacer vos, tenés que vencer vos. No es algo que lo haces de taquito, no es ver un video para cumplir, es cambiar tu mente para que tu corazón sea desnudado delante del Padre y aquello donde había amor propio comience a morir, para que pueda aparecer Jesús en tu vida. Y cuando aparece Jesús es fácil subir a la cruz. Y luego de la cruz viene Cristo, Sebastián Cristo, Eli Cristo, Daniel Cristo, Carlos Cristo. Pero si nosotros continuamos con nuestra vida como está, vamos a seguir teniendo vidas religiosas. Al religioso se le hace pesado la disciplina. Al religioso se le hace pesado la adversidad. Al religioso se le hace pesado la vida espiritual. Se le hace pesado porque no cambia su corazón. Pasa toda una vida esforzándose por intentar agradar lo que nunca va a poder agradar porque su corazón no cambia. Y la fuerza de la religión no cambia el corazón. Lo que cambia el corazón es la muerte. La muerte de mi naturaleza antigua. Y para que eso ocurra necesito que Dios me talle, me forme, me entrene. Muchos se van a ver tentados a salir corriendo en búsqueda de placer. Muchos se van a ver tentados en que en el momento de angustia viene alguien y te ore. Oye, a mí me gusta mucho cuando oran, cuando viene alguien y te ora, cuando te dan una palabra, qué bonito que es, pero lo único que van a lograr, si hace tiempo que estás en el Evangelio y no has sido capaz de poder, lo único que vas a lograr es que la persona que viene te ore, te dé una palabra y te haga juicio de esa palabra, porque tu corazón no va a haber cambiado. Por eso es que no me vas a ver a mí dándole palabra a la gente, porque le pongo peso, porque luego que suelte una palabra, ¿qué te queda por hacer? Si no escuchaste al Espíritu que te habló directamente y no escuchaste al profeta que te viene a hablar de parte de Dios, todo lo que te queda es un juicio.
Entonces a veces nosotros estamos desesperados porque alguien haga algo por nosotros. Y no estamos entendiendo que lo que Dios quiere es que desarrollemos carácter para ser como Jesús, para tomar una cruz y morir a nuestros deseos, para que Él se manifieste. ¿Qué hay después de la cruz? Hay Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es gobierno, Cristo es reino, Cristo es potestad, Cristo es poder, Cristo es potencia, propósito. Todo eso hay. Hay muchas cosas en mi vida en las que todavía está Sebastián, pero hay otras muchas en las que está Cristo. Y ese Cristo que se manifiesta en mí me permite tomar gobierno de muchas situaciones, de muchas circunstancias. La muerte es un proceso. Y continuamente estoy presentando delante de Dios diferentes ámbitos de mi vida que van a ir entregándose como sacrificio vivo continuamente. Eso se logra en un ambiente único llamado adoración, llamado formación, quebrantamiento. Yo te invito a que puedas empezar a preparar tu discipulado personal con el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de desarrollar este entrenamiento en su casa. Todos tienen el acceso de internet. Si no, pueden venir a la misma congregación y buscar un espacio. Vamos a gestar algo así si son muchas las personas. Pero todos tienen la posibilidad de ser entrenados y empezar a tener revelaciones acerca de cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en las que Dios va a estar trabajando. Es por eso que estamos haciendo tanto hincapié en esta casa sobre la formación del carácter. No queremos psicologizar a la gente. No me interesa la psicología. Estoy asqueado de la psicología. No he visto al hombre cambiar por la psicología. Pero necesitamos aprender que adorar tiene que ver con morir, con humillarnos, con quebrantarnos, con que Dios se forme en nosotros, su Hijo. Amén. ¿Me amas? Esa es la pregunta que quiero que te lleves. ¿Me amas? ¿Sos de esas personas que le van a dar el amor que el Padre necesita? ¿Sos de esas personas que Dios busca? Al que viene a Cristo, Él no le echa fuera. No estoy diciendo que no sea salvo, pero la pregunta es, hay algunos a los cuales Dios busca. Algunos, a la mayoría Él recibe, pero hay algunos que Él los está buscando. ¿Por qué? Porque es del único lugar donde puede beber amor. En el nombre de Jesús. Exhorto a la iglesia que está haciendo el FCM que se sostenga. Es un discipulado para tu vida. Es un entrenamiento que fue diseñado exclusivamente para que tengas un entrenamiento personalizado. Separa un día y un horario. No lo dejes al azar. Voy a convocar, probablemente este sábado no, quizás el otro, para venir, y quiero charlar con todos los que están haciendo el FCM. Y poder sacarnos dudas y poder hablar. Y lo vamos a sacar en vivo para que los que están haciéndolo desde el exterior lo puedan también ver. Vamos a sacarnos dudas. ¿Qué es adorar? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cómo generar ambientes de adoración? ¿Qué es la sanidad integral? ¿En qué consiste ser obedientes? ¿Por qué tenemos que ser obedientes? Hemos perdido el entendimiento de todo eso. He prestado atención a algo en casas de revelación. Recibimos mucha revelación, pero las caminamos poco. Y tarde o temprano la revelación sin espíritu se convierte en religión. Yo exhorto a la iglesia como pastor, pero como apóstol sobre todo, a que separes este tiempo de intimidad con Dios para que Dios pueda completar la obra que ya empezó en tu vida. Solo así vas a empezar a entender lo que es vivir la manifestación del Evangelio de Cristo. Todo lo demás es religión, y la religión te puede dar cosas bonitas a veces y mucha presión otras veces, pero cuando tu corazón cambia, entonces cambia también toda tu percepción del dolor, de la angustia, de lo difícil, del esfuerzo. Dios quiere darte una vida de glorias,
Él ha compartido contigo riquezas eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Recibimos esta palabra. Ponete de pie allí donde estás. Quiero orar por tu vida.